mangaka, productor, ensayista, escritor de canciones y hasta actor de voz en alguna ocasión. Masami Kurumada, un artista dotado de un talento multifacético, ha dejado una huella indeleble en el mundo del entretenimiento. Con casi 20 obras en su carrera, se erige como uno de los autores de manga más prolíficos, importantes e influyentes de todos los tiempos. Su capacidad para reinventarse le permitió crear 4 éxitos, consolidándose como un pilar de dicha industria en 3 décadas diferentes. Sus historias, caracterizadas por presentar un grupo de protagonistas con diseños elegantes y personalidades variadas, intercambios de técnicas especiales espectaculares en página doble y escenas con una tremenda carga emotiva, marcaron un antes y un después en la producción del cómic japonés, sentando varias de las bases de los shonens de pelea modernos. Su estilo narrativo y de dibujo, con diálogos breves y trazos bien definidos, consiguió cautivar a toda una generación de lectores, entre los cuales se encontraban futuros mangakas de renombre que destacarían notablemente durante la era dorada de la Shonen Jump, quienes además se vieron fuertemente influenciados por su trabajo. Pero, ¿cómo logró ese joven de origen modesto alcanzar la cima del mundo del manga? ¿Qué autores fueron su ejemplo a seguir? ¿Cuáles fueron sus triunfos y fracasos? ¿Y cuán importantes han sido sus aportes? Estas son algunas de las tantas preguntas a las que intentaremos dar respuesta mientras exploramos su vida, obra y legado en este documental dedicado a su 50º aniversario de carrera como mangaka. El maestro Kurumada nació el 6 de diciembre de 1953 en Tsukishima, una pequeña isla ubicada en la bahía de Tokio. Hijo de un padre trabajador de la construcción y una madre empleada a tiempo parcial en una pescadería, su llegada al mundo coincidió con un periodo de reconstrucción tanto económica como estructural del país, luego de los estragos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. Su infancia y adolescencia transcurrió en un barrio habitado mayormente por personas de clase obrera. Crecer en aquel contexto fue algo que lo moldearía significativamente. Las historias de vida que escuchó de la gente que allí conoció, según él confiesa, le dejaron más enseñanzas útiles que cualquier figura histórica sobre la cual haya aprendido en el colegio. Enseñanzas que le servirían más tarde a la hora de idear tramas y personajes. Masami fue el primero de 2 hijos varones. Sin embargo, su hermano menor falleció al poco tiempo de nacer. Un hecho traumático que lo marcaría significativamente, haciendo que en sus obras el concepto de la hermandad nunca falte. En aquel entonces, las formas de entretenimiento no abundaban, por lo que su infancia la pasó jugando en parques y calles, y viendo en la televisión series tales como Okami Shonen Ken, Ultra Q, Gekko Kamen, Nanairo Kamen, National Kid y Shonen Jet. No obstante, su pasatiempo predilecto eran los mangas. Sus títulos favoritos en aquel entonces eran Billy Pack, Akado Suzunosuke, Tetsuan Atom, Yuyake Bancho, Tetsujin 28 e Iga no Kagemaru. Sobre todo estos 2 últimos, que estaban escritos y dibujados por el maestro Mitsuteru Yokoyama, su primera gran influencia, gracias a quien se empaparía de valores que estarían presentes en sus obras hasta el día de hoy, como son la amistad, la lealtad, la compasión y la valentía. Posteriormente, cuando estaba finalizando la primaria, comenzó a visitar las tiendas de alquileres de libros, que eran muy comunes en aquella época. A la salida de los colegios, los niños y adolescentes se agolpaban en ellas, ansiosos por alquilar sus mangas preferidos por el módico precio de 10 yenes. En una de esas tiendas, ubicada frente a su casa, fue donde el joven Masami se topó con los Gekigas, mangas con un arte visual y contenido más adultos. Por aquellos años, dicho género estaba en su pico de popularidad gracias a autores como Sanpei Shirato, Takao Saito y Mitsuyoshi Sonoda, y títulos de estos como Ninja Bugeicho, Taifu Goro, Chousen Shikaku y Chameleon Ken lo dejaron fascinado. Al ver las ilustraciones, tramas y composiciones allí utilizadas, sintió que reflejaban una frescura inusitada, haciendo que los cómics que venía leyendo hasta ese momento le parecieran demasiado corrientes e infantiles en comparación. Motivado por este género, comenzó a dibujar sus primeras historias a modo de recreación, las cuales fueron realizadas imitando más que nada el estilo de Mitsuyoshi Sonoda. Sin embargo,
debido a que no tenía ninguna preparación, no sabía cómo hacer las viñetas ni cómo construir los diálogos. Tanto fue así que los primeros trabajos los hizo solo con lápiz o incluso directamente en tinta azul, porque así se publicaban en la revista y él creía que debían hacerse de esa manera. La mayoría de títulos que creó en ese tiempo eran sobre ninjas y detectives, y varios de ellos pueden verse hoy en día en su museo personal. Poco después, cuando ya estaba en tercer año de secundaria, se encontró en las páginas de la Shukan Shonen Jump con Otoko Ippiki Gaki Daisho, un manga escrito y dibujado por Hiroshi Motomiya, que estaba cosechando gran éxito y que tenía la particularidad de estar protagonizado por un delincuente en lugar de un chico bueno, como en la mayoría de obras de la época, el cual lo atrapó inmediatamente. Según este confiesa, descubrió aquel título por accidente mientras hojeaba la revista en un puesto de ramen, y lo maravilló tanto que si no lo hubiese conocido, probablemente nunca habría comenzado a soñar con convertirse en mangaka profesional. El manga de Kurumada que yo idealizaba al principio era como el del maestro Motomiya. Cuando me encontraba en la secundaria, vi Otoko Ippiki Gaki Daisho y pensé, ¿cómo puede un manga transmitir tanto poder en un simple pedazo de papel? Y entonces me dije, me gustaría intentar dibujar mangas también. Y allí comenzó todo. Ya en la preparatoria, más precisamente cuando se encontraba en segundo año, se puso a crear otra de sus historias a modo experimental, la cual giraba en torno a bandas de delincuentes adolescentes y llevaba por título Bangai Group, siendo este probablemente su primer intento de imitar la obra de su ídolo Hiroshi Motomiya. La misma, según el propio Kurumada, era algo tosca pero llena de vigor, con escenas de acción muy intensas, y su arte estaba inspirado en los gekigas de Eiichi Kazama y Tadashi Matsumori. En cuanto a su vida privada, en ese entonces, su flojo desempeño académico y mala conducta comenzaron a poner en riesgo su futuro. No solamente porque la mayoría de las materias le causaban problemas, excepto educación física y lenguaje, sino también porque las ausencias repetidas a clase para irse a jugar al mahjong eran constantes, a tal punto que una vez casi repite por eso. Pero esa no era la única falta de disciplina de su parte. En ese tiempo comenzó a juntarse con los chicos malos del colegio. Según sus palabras, él quería simplemente mostrarse como alguien grande, por lo que cosas como fumar a escondidas, hacer bromas pesadas a sus profesores e involucrarse en peleas se hicieron cada vez más recurrentes y lo llevaron a meterse en graves problemas en más de una oportunidad, lo cual causaría que corrieran rumores de que era un líder de pandilla. Rumores que aún persisten hasta el día de hoy, aunque el maestro a cargo de su clase, el señor Kazuhiko Kinjo, tenía otra opinión al respecto. Era un chico extremadamente revoltoso y propenso a las peleas. Sin embargo, no lo consideraría un delincuente juvenil. Durante el festival cultural en el colegio, él tomaba el liderazgo dibujando, pero nunca hubiera imaginado que se convertiría en un profesional con los dibujos. Ha madurado después de su graduación, ¿no es así? No obstante, una decisión tomada en su último año de preparatoria resultaría clave en su futuro, y en el del mundo del entretenimiento en general. En 1971, mientras cursaba su último año, el joven Masami comenzó a preguntarse qué podría hacer luego de graduarse. Él tenía en claro que no quería terminar como el resto de las personas, yendo a la universidad o con un empleo común y corriente, por lo que decidió apuntar a lo único en lo que consideraba tener talento. やっぱね、高校を卒業するときに、普通に大学行って普通の人生歩んでもね、普通の人と変わらないじゃないですか、ちょっと一発やってみようかなって感じで、昔集英社の少年ジャンプってとこで、賞があったんですよ。ペンを使って初めてこうストーリーを考えて作ったっていうのはその時初めてなの。 Aquel concurso en el que participó fue el Young Jump, un certamen mensual para jóvenes que aspiraban a convertirse en mangakas, organizado por la Shonen Jump, cuyo premio consistía en que el manga ganador sería publicado en la revista. De esta manera, tomó pluma y papel y durante sus vacaciones de verano dibujó Ore wa ano musume ni kari ga aru, la historia de un estudiante pendenciero que estaba basada en sus vivencias diarias en la preparatoria. Este título, según comentó, estaba influenciado por Asahi no Koibito, de Eiji Kazama, y por los mangas de Takumi Nagayasu,
artistas que él reconoce como los que mejor dibujaban la anatomía humana en aquella época. Él mismo, a causa de su inexperiencia, fue realizado directamente sin un guión gráfico. Las texturas fueron hechas con pluma al no contar con los screen tones necesarios y se tardó casi 4 meses en terminar las 31 páginas que lo componían. El joven Masami envió aquel trabajo a Shueisha con gran ilusión y lleno de confianza en una victoria segura. Sin embargo, debido a que los resultados tardaban en aparecer en la revista, decidió dirigirse a la editorial para averiguar qué había pasado. Cuando llegó, fue recibido por uno de los editores, quien buscó su obra entre las demás que habían sido presentadas y notó que la suya tenía cosas interesantes. Por azares del destino, aquella persona resultó ser Osamu Tsunami, editor a cargo de Samurai Giants, una historia sobre béisbol escrita por Iki Kashiwara y dibujada por Ko Inoue, que había comenzado a ver la luz en la Shonen Jump tan solo un par de meses atrás. El señor Tsunami, entonces, le propuso colaborar con dicho manga. Kurumada aceptó, y en el mes de noviembre de aquel año comenzó a desempeñarse como asistente en el estudio del maestro Inoue. El resultado del concurso fue publicado unos días después y no fue el esperado, logrando obtener tan solo una mención de reconocimiento por parte del editor en jefe de la Shonen Jump. Pero eso ya no importaba, ya que había conseguido algo de trascendencia similar, un trabajo que le permitiría aprender todo lo necesario para poder crear sus propios mangas de manera profesional en un futuro. En aquel entonces, él todavía asistía a la preparatoria, por lo que solo podía realizar aquella labor los sábados. Al comenzar en ese ámbito, todo le resultaba novedoso, al punto de no tener idea de cómo aplicar correctamente los trazos en tinta, o de no saber que las texturas se hacían con screen tones y no con la pluma. Esta escasa preparación con la que contaba causó que cometieran muchos errores. Por ejemplo, en una ocasión, en una escena, la gente tenía que gritar "Won", pero decidió cambiarlo por "Wow", sin el permiso del señor Inoue, porque le pareció que quedaría mejor de esa manera. El autor no se enfadó, pero le remarcó que la manera correcta era como estaba escrito originalmente y que no debía volver a hacerlo. Si bien Kurumada reconoce a Hiroshi Motomiya y a Norihiro Nakajima como sus mentores por haberlo influenciado de gran manera, podría decirse que Ko Inoue fue su maestro en la práctica, ya que fue con quien aprendió las bases del proceso para la creación de un manga. Allí, según confiesa, pudo ver la brillantez de las viñetas dibujadas por una mano experta. Aprendió que el primer paso para producir un capítulo era la confección de un guión gráfico y se dio cuenta de lo duro y sacrificado que era una publicación de periodicidad semanal. Luego de su graduación, se convirtió en asistente de manera formal, trabajando 5 días a la semana. No obstante, debido a que su salario no le alcanzaba para cumplir su sueño de irse a vivir solo, tuvo que buscarse un empleo de medio tiempo limpiando edificios, el cual realizaba los domingos y el único día que le quedaba libre. Los sábados los destinaba para dibujar sus mangas, los cuales enviaba de manera periódica a Shueisha con la esperanza de hacer su debut. Esto de los trabajos parciales no era nada nuevo para él, ya que desde temprana edad experimentó varios de ellos, tales como repartidor de periódicos, vendedor de raspados en los festivales, ayudante en un restaurante de sushi, empleado en una fábrica de acero y como dependiente en un centro comercial. Experiencias, todas estas que, según comentaría luego, le sirvieron a la hora de crear historias y personajes, sobre todo al inicio de su carrera. Uno de los títulos que dibujó durante dicho periodo, pero que no logró convencer al editor, fue Shiosai no Uta. En este, Kurumada reconoce que se basó en el arte de Tadashi Matsumori para representar las texturas, las cuales estaban hechas con finas líneas realizadas con la pluma. Aquí, además, fue donde por primera vez intentó desarrollar mejor los escenarios, diseñándolos con una atmósfera especial, inspirado por mangakas como Kazuhiko Miyaya y Moribi Murano, quienes se destacaban por mostrar los mismos de un modo vanguardista. Por su parte, otras de las innovaciones que aplicó fueron los primeros planos a los ojos, idea que sacó de los mangas de Mori Masaki. Influencias, todas estas, que permanecerían en su estilo incluso hasta el día de hoy. Otra de las obras que dibujó por aquellos años, y que de igual modo fue rechazada por la editorial, fue Uminari Taisho. El joven Masami la creó basándose en Otoko Ippiki Gaki Daisho, pero agregándole un toque de elegancia. Para ello, se inspiró en títulos como Seto Toyoba Reru Otoko, de Masaki Sato, y Mokuyobi no Rika, de Tadashi Matsumori.
los cuales se distinguían por sus escenas estilizadas con personajes que vestían a la moda y autos último modelo. Asimismo, Wild Seven de Mikiya Mochizuki fue la fuente de inspiración para que sus onomatopeyas comenzaran a tener textura. En este trabajo abandonó definitivamente el estilo realista de los gekigas y adoptó uno más redondeado y armonioso, propio de los mangas tradicionales. Además, se notó una mejora en el trazo en tinta, comenzó a utilizar con mayor frecuencia los screen tones y dejó de escribir los diálogos a mano para pasar a hacerlo con letras tipográficas. Todo lo que estaba aprendiendo en el estudio del maestro Inoue se vio reflejado claramente en este título. Todas esas historias sobre chicos pendencieros habían sido rechazadas una tras otras. Sin embargo, Osamu Tsunami, el editor que le había dado la oportunidad de comenzar como asistente, le aconsejó que sería una idea refrescante hacer un cambio en el protagonista para intentar despegarse de la monotonía de las tramas sobre delincuentes juveniles de la época. Simplemente yo quería dibujar una historia como Otokoibiki ga Kidaisho, así que presenté a un protagonista masculino. Sin embargo, el editor a cargo me dijo que si ponía a un chico como protagonista, la historia no dejaría de ser común y corriente, pero si hacía a una chica que mostrara un poco su ropa interior, eso le daría un plus. A mí no me gustaba mucho la idea de que mostrara su ropa interior, así que no quería hacerlo, pero la única alternativa para que pudiera finalmente subir a escena era hacer una chica así. La modificación fue aceptada a regañadientes por Kurumada, pero funcionó. Finalmente, en julio de 1974, con solo 20 años de edad, consiguió debutar en la Shukan Shounen Jump número 33 con Tsukeban Arashi, la historia de una adolescente rebelde y sus rencillas con una compañera de clases de una familia acomodada recién transferida al colegio. Aproximadamente 2 años y medio después de haber comenzado como asistente y de haber pasado noches en vela dibujando, aspirando a aparecer en las páginas de la revista, su sueño finalmente se había hecho realidad. Si bien este logro fue gracias a su gran esfuerzo y perseverancia, no podemos dejar de destacar la importancia que tuvo el señor Tsunami en todo este proceso, ya que no solo fue quien le ofreció el empleo de ayudante al ver el talento potencial de aquella obra amateur que había enviado para concursar, sino que también fue quien le dio los consejos necesarios para que a la postre lograra su tan ansiada entrada en escena y quien lo guiaría como editor a cargo hasta la primera mitad de su primer éxito. Este siempre tuvo presente a su protegido, recordándolo con alegría, incluso hasta pocos meses antes de partir de este mundo. あれもね、カイザーナックルとかね、なんか輪掛けなんかもそうなんですけど、結局車田正美っていうのは、日本橋高校、まあ日本橋学館高校だったかな、番長なんだよ。あ、そうなんで、しかも当時っていうかもう40年ぐらい前かな、腹巻きして、で捨ててこでセッターで担当させてくるんだよね。ブロンズクロスとかやってないですか、こんななんて。もう憧れは本宮宏をどうやって抜くかっつっていうさ。Este, su primer manga profesional, fue realizado sin la ayuda de asistentes y al principio fue bastante bien recibido por los lectores. Tanto fue así que, a pesar de iniciar como un one-shot, no tardó nada en pasar a ser lanzado de manera semanal. No obstante, debido a la crisis del petróleo que había comenzado un año antes, el precio del papel se fue a las nubes y por lo tanto el número de páginas de la Shonen Jump tuvo que verse reducido, haciendo que la obra se acortara, lo cual causaría que eventualmente tuviese que darse por discontinuada en octubre de 1975. En total, se completaron 2 volúmenes, con algunos capítulos siendo incluidos en el tomo de otro de sus títulos que llegaría un tiempo después. En este trabajo ya dejaba de ver algo que se volvería infaltable en sus historias futuras: el antagonista que se redime y se vuelve amigo del personaje principal, y el del aliado que se vuelve enemigo. Además, en este supo mezclar magistralmente la crueldad y el drama con escenas de humor. Humor que estaría cada vez menos presente en sus obras a medida que iría avanzando en su carrera. En aquel año, también realizó un crossover autoconclusivo junto a Kazuyoshi Tori y Kimio Yanagisawa, en el cual su protagonista, Reiko Shinyama, compartía aventuras con los personajes de Toilet Hakase y Onna Darake. El mismo fue publicado en la Shonen Jump número 34, salida a la venta en agosto, pero no fue recopilado posteriormente.
Por ese entonces, Kurumada recibió la oportunidad de dibujar para otra revista de la misma editorial. Se trataba de la Gekkan Shounen Jump, la cual era de periodicidad mensual. Allí, en noviembre de 1975, lanzó un nuevo manga intitulado Mikeneko Rock, las desventuras de una chica motociclista y sus disputas con una banda de delincuentes. De este manga, solo un único capítulo vio la luz, que más tarde sería recopilado en el volumen 2 de Sukebana Arashi. Ambos fracasos fueron un duro golpe para él, y el horizonte parecía sombrío. Sin embargo, después de la frustración vivida por la cancelación de ambas obras, al maestro no le quedó otra que regresar a su empleo limpiando edificios para poder subsistir. Fue durante este lapso, sin publicar, que se dio cuenta de que a sus personajes y tramas les faltaban originalidad con respecto a los cómics que había estado leyendo, por lo que tuvo que recurrir a autores de novelas históricas como Eiji Yoshikawa, Sohachi Yamaoka, Chogoro Kaiyonji y Ryotaro Shiba con el fin de obtener inspiración. それで終わって、こっからもう這い上がりまたバイトしながら、バイトしたんですか？だってほらお金入ってこない。入ってこないですか？漫画家なんて何も入ってこない。でバイトしながら、それで本読んだ今度は。本？漫画じゃなくて本？漫画じゃなくて。だからそれまではなんていうの、その学園ものとか不良ものとかっていうのは自分の今までの経験しかないじゃん。本当に少ない。そうですね。少ない。乏しい経験。経験値。それだけじゃもうダメだなと。最初は人気は出るかもわからないけど、維持していくにはどんな本読みました？司馬遼太郎とかね。ストーリー展開。吉川英治とかね。歴史小説。そう。いやキャラを取ろうと思って。Basado en una de esas novelas que leyó durante esa época, Ryoma Gayuku, de Ryotaro Shiba, comenzó a concebir en su cabeza una historia con personajes neketsu, es decir, de carácter apasionado, que estaría centrada en un chico llorón y de bajos recursos que poco a poco, bajo la tutela de su hermana, iría madurando y superándose a sí mismo. Pero para lograr esto, él sabía que era necesario un medio, y ese medio debía ser un deporte de combate. Fue así como en un inicio llegó a considerar el judo, el sumo y la lucha profesional, pero se terminaría decidiendo por el boxeo, porque, según declaró, era una disciplina con más estilo y porque dos combatientes intercambiando golpes daban un balance más limpio a la composición de la imagen. Rin Nikakero, su tercer manga, finalmente hizo su debut en la Shukan Shounen Jump número 2 de 1977 y se mantuvo publicando ininterrumpidamente hasta octubre de 1981, completando 25 tomos. Y si bien para su animación hubo que esperar más de 20 años debido a que no había patrocinadores interesados, en aquella época sí se alcanzó a lanzar un vinilo con lo que supuestamente iba a ser el soundtrack, el cual estaba compuesto en su mayor parte por el maestro Joe Hisaishi, quien posteriormente sería reconocido gracias a sus trabajos en Estudio Ghibli. Si bien este título terminaría siendo un formidable éxito, la verdad es que su comienzo no fue para nada auspicioso, y es que el ritmo lento de la trama, contándonos los dramas de la vida diaria de los protagonistas, causaría que el mismo navegara por los últimos puestos en las encuestas de popularidad de la revista, llevándolo al borde de la cancelación. 最初は3位だったんだけど、やっぱどんどん加工していくわけ。やべえ。加工したんすか輪郭。加工していくんだよ。こんな面白いのに？リュウジがほらああいう主人公だからちょっと弱いからスカッとしないじゃん。うじうじだから最初の方はどっちかというと菊姉ちゃんが主人公みたいなそうですね。だって後から聞いた話だと車田君これ本当は10回で打ち切りの予定だったんですって。危ねえ。それでその編集会議で若手の編集者が待ったをかけてくれたらしくて、これボクシング漫画なのにまだボクシングやってないじゃないですかと。せめてボクシングいじめられてるところで終わっちゃうと。そう。せめてボクシングやってからちょっとライバルも出てきてないし、判断しませんかと。なるほど。待ってくれたと。そう。La obra había conseguido un poco más de tiempo, pero Kurumada sabía que para que la misma llegara a la cima necesitaba despegarse del enfoque de boxeo puro y duro de Ashita no Joe y agregarle alguna característica que sea totalmente distintiva. Y de repente, la lámpara se le encendió con un concepto que cambiaría su forma de crear sus historias a partir de ese momento. だからそれまでは結局こう
ボクシングものっていうものをリアルに描いたりだとか、地道に描いたりすると、結局明日のジョーを超えることはできないわけじゃないですか。なるほどね、だったらボクシングもんで、車田漫画でできることは何かと、明日のジョーにはできない、ことが果たして何ができるのかなと思った時に、そのブーメランフックっていうことだったんでしょうね。だからそれ以降、そのリングにかけろっていう漫画がそのブーメランフックということで、漫画自体が爆発したんでしょうね。またそれがそれ以降の車田漫画の方向性まで決めてしまったようなところありますね。La introducción de las técnicas especiales catapultó al manga al top de las votaciones, consolidándolo como el primer éxito arrasador de la Jump. Este giro inesperado impactó profundamente no solo al público en general, sino también a aquellos que en el futuro se volverían famosos. El caso más resonante de estos es sin duda el del luchador de artes marciales mixtas Kazushi Sakuraba, quien dejaría en evidencia su fanatismo cuando en un combate en el año 2000 se lanzó sobre su oponente con un golpe que bautizó como Hurricane Bolt, con el cual intentó imitar la técnica homónima de Ishimatsu Katori, uno de los protagonistas de esta obra. Algo con lo que el maestro quedó maravillado cuando se enteró, ya que es un entusiasta seguidor de ese tipo de deportes. La popularidad de Ring Nikakero se mantuvo en un nivel alto hasta su final, lo que le valió el privilegio de ser el primer manga de la historia de la revista en publicar su último capítulo como apertura con todas sus páginas a color, un honor compartido solo por otros 4 títulos allí lanzados: Dragon Ball, Slam Dunk, Naruto y Kochikame. Kurumada había descubierto la fórmula del éxito y con esta, su sueño de superar a su mentor, Hiroshi Motomiya, se había hecho realidad. Durante ese periodo, las ventas de la Jump pasaron de casi 2 millones de ejemplares por número a más de 3 millones, y gran parte de eso, sin dudas, fue gracias al tremendo impulso dado por este manga, cosa que se demuestra cuando en la portada de la edición donde se hizo el anuncio de haber alcanzado dicha marca, Ryuji, el personaje principal, apareció en la parte central. Esto, además, significó un destacado incremento en los ingresos de Shueisha, lo cual le permitió a la compañía remodelar su edificio, hecho que llevó al maestro a bromear, en otro de sus mangas de esa época, con que aquel inmueble le pertenecía. Con este trabajo, Kurumada no solo se ganó una considerable fama entre los lectores, sino también el respeto de sus colegas, incluso entre los veteranos, cuyos nombres resuenan hasta el día de hoy gracias a la perpetuidad de sus obras, como fue el caso del maestro Tetsuya Chiba, co-creador de Ashita no Joe, el manga sobre boxeo más famoso e influyente de todos los tiempos. Escuché que Ring Nikakero, del joven Masami Kurumada, nunca se tomó un descanso, a pesar de haberse estado publicando semanalmente durante 5 años. Esto es algo impresionante, su energía es sorprendente. La Shonen Jump, donde se publicaba originalmente Ring Nikakero, es conocida por ser una revista de manga donde ese tipo de energías juveniles chocaban entre sí. Pero la obra del joven Kurumada destacaba particularmente. Diálogos que brotaban sin cesar de los globos, un trazo intenso. Con todo esto, es natural que los lectores sientan y se identifiquen con esa energía juvenil del autor que parece explotar. Para mí, que también dibujé una obra sobre boxeo, eso me parece algo muy reconfortante. Esperaré con ansias sus futuros trabajos. En cuanto al apartado creativo, en este título introdujo por primera vez el esquema de los 5 protagonistas participando en torneos de equipos, pero compitiendo en peleas 1 versus 1. Asimismo, se volcó de lleno en el drama y la violencia inspirada en los Gekigas y se concentró en darle un enfoque exagerado a los combates, no solo con los recién mencionados golpes especiales y el sacrificio llevado al extremo, sino también con otros conceptos como el de un objeto que aportaba un aumento de poder al héroe y el de una fortaleza enemiga con varios niveles, cada uno resguardado por un oponente diferente. Esta obra, además, fue la primera en donde comenzó a explorar la idea de que no todos los enemigos son malvados porque sí, sino que tienen un pasado o una motivación que a veces hace que empaticemos con ellos, y en donde quedó patente la mezcla entre intensidad y refinamiento. Cosas, estas, que caracterizarían su carrera a partir de ahí. Antes de mi obra debut, yo solía dibujar Gekiga,
Quería que mi estilo tuviera el mismo impacto que el de Motomiya, pero pensé que sería mejor dibujar todo con un toque más delicado, ya que lo hacía para una revista para niños. Comencé mezclando intensidad con elegancia, y esa es la razón por la cual mis obras resultaron siendo de esta manera. Mientras producía Rin Nikakero, realizó 2 obras cómicas en formato autoconclusivo: Mabudachi Jingi, la historia sobre un pandillero de secundaria publicada en la Shukan Shonen Jump número 10 de 1978, y Shiroobi Taisho, las desventuras de un adolescente en un club de judo, lanzada en la Gekkan Shonen Jump de febrero de 1979, ambas incluidas posteriormente en un volumen llamado Mabudachi Shingi Kurumada Masami Shoki Tanpenshu, junto a algunos capítulos de Sukebana Arashi. Su sexto manga fue una serie de 4 relatos protagonizados por él y sus asistentes, publicados entre 1979 y 1983, y recopilados en un tomo bajo el título de Jitsuroku Shinwakai. Shinwakai era el nombre que el maestro había escogido para referirse a su grupo de trabajo, junto al que intentaba imitar, a modo jocoso, a una organización mafiosa, haciendo honor a una de sus películas favoritas, Jingi Naki Tatakai. Imitación que no solo se quedó en el papel, sino que también la llevaron a cabo en la realidad, apareciendo en varias sesiones fotográficas vestidos como miembros de la Yakuza. Con estos one-shots y Mabudachi Jingi, participó entre 1978 y 1983 en un concurso organizado por la Shonen Jump conocido como Premio de los Admiradores, concurso donde los mangakas competían entre sí por un viaje al extranjero y cuyo ganador era seleccionado por el público. Allí participaban artistas de gran trayectoria, tanto de dicha revista como de otras editoriales. En 1980, Kurumada en su tercera presentación logró obtener el primer lugar con Rin Nikakero, una parodia en la cual él y sus asistentes se enfrentaban a los protagonistas de Rin Nikakero, gracias a lo cual pudo visitar Francia, Suiza e Italia. Pero lo más destacable de aquella edición probablemente sea que enfrentó y venció a autores del nivel de Leishi Matsumoto, Osamu Akimoto, Hiroshi Motomiya y la dupla Yude Tamago, creadores de Captain Harlock, Kochikame, Salaryman Kintaro y Kinnikuman respectivamente. Luego de finalizar Rin Nikakero, porque según confesó le consumía mucha energía, comenzó a idear su siguiente título. En su mente tenía 3 posibilidades: una historia sobre ninjas, otra sobre bandas de delincuentes juveniles y por último una sobre sumo. Finalmente se decidió por la primera opción con la intención de mantener los puntos fuertes que habían hecho de su obra predecesora un mega hit. Fuma no Kojiro, un manga sobre guerras entre clanes de ninjas, hizo su estreno en la Shukan Shonen Jump número extra de 1982, salida a la venta en diciembre de 1981. El mismo estaba fuertemente inspirado en Ninja Bugeicho de Sanpei Shirato y en Iga no Kagemaru de Mitsuteru Yokoyama, y no tardó en convertirse en otro éxito, alcanzando incluso una mejor posición promedio en los rankings de popularidad que cualquiera de sus otros títulos publicados en esa revista. Y esto lo consiguió no solo por el renombre que se había ganado como mangaka, sino porque supo mantener viva la fórmula que lo había llevado a la cima con su trabajo anterior, pero expandiéndola a un nivel superior. Aquí, los ataques especiales pasaron a ser técnicas más complejas, con la manipulación de elementos como el fuego y el hielo, o con la utilización de poderes psíquicos. Y esto lo complementó con la introducción de ingredientes mitológicos y el concepto de los humanos batallando contra el destino impuesto por los dioses. Estas bases no solo serían explotadas al máximo por él más adelante, sino además por otros autores que se verían influenciados nuevamente por estas. En 1983, aproximadamente un año después de haber comenzado con este manga, sufrió uno de los momentos más difíciles a nivel personal, lo cual pondría a prueba su fortaleza mental. La época de Fuma no Kojiro es la que más me marcó. Mi padre había enfermado y debido a que el departamento editorial de aquella época nunca ponía pausa a los mangas populares, tuve que tomar un cuarto de hotel cerca del hospital, que quedaba a unas 6 horas de Tokio, y allí lo seguí dibujando. Mi editor también me acompañó. Como a eso de las 5 a.m., entre la neblina matinal, el editor tomaba el manuscrito finalizado y yo lo llevaba a la estación en una bicicleta que el hotel me prestaba.
Debido a que era el primer tren de la mañana, no había nadie allí. Él tomaba el tren y yo lo veía alejarse. Estoy muy agradecido de por vida por la fidelidad de aquella persona. Aquel fiel editor que hizo ese sacrificio junto a él era Haruhiko Suzuki, quien estuvo a su cargo durante más de 4 años, desde la mitad de Rin Nikakero hasta Otoko Saka. A continuación, nos relata la importancia que tuvo el maestro en su carrera. その車山正美先生っていう先生に、漫画を教わって、でその先生は本当にアンケートを取らないと気が済まないっていう先生だったんで、ジャンプイズもその先生からダイレクトに叩き込まれて、その後のことがあったっていうことだと思ってます。La muerte de su padre hizo que perdiera el ánimo y que eventualmente no consiguiera concluir el manga como hubiera deseado. Según él confesaría luego, él mismo tenía un gran potencial que no pudo ser aprovechado debido a lo sucedido. Este título se publicó hasta finales de 1983, completando 10 volúmenes, llegando incluso a ser adaptado al anime tiempo después en 12 ovas y un mediometraje, y también en un drama live action para televisión de 13 episodios. En aquel año, en paralelo, Kurumada lanzó su octavo trabajo, Raimei no Saji, la historia de un asesino a sueldo que escapa de la organización que lo entrenó mientras es perseguido por sus ex compañeros con órdenes de quitarle la vida, el cual debutó en la Fresh Jump del mes de febrero. Sin embargo, no cosechó la popularidad esperada, por lo que tan solo logró lanzar 2 capítulos más, pero esta vez en la Shukan Shounen Jump, uno en el número 13 de 1984 y otro en el número 6 de 1988, que serían recopilados posteriormente en un tomo salido a la venta en 1993. En este título, además, introdujo nuevamente el concepto de un objeto que aportaba poder al usuario, como ya había hecho en Rin Nikakero y en Fuma no Kojiro, pero con la particularidad de que en esta ocasión se trató de una armadura, algo que sería replicado y expandido un par de años más tarde en su obra cumbre. El maestro había bateado 2 jonrones seguidos, pero el destino le deparaba una parada un tanto cruel. Todo el reconocimiento que Kurumada había obtenido hasta ese entonces, gracias a sus 2 éxitos anteriores, le permitió realizar la obra que había estado soñando hacer desde que comenzó en la profesión. Así fue como en julio de 1984 vio la luz en la Shukan Shounen Jump número 32, Otoko Saka, otra historia sobre pandillas que pretendía homenajear a Otoko Ippiki Gaki Daisho, aquel manga que a sus 15 años había hecho que quisiera convertirse en mangaka profesional. No obstante, el mismo no recibió buena aceptación por parte del público y fue cancelado en marzo de 1985, alcanzando a completar tan solo 3 volúmenes en aquel entonces. Ante este hecho, el maestro se molestó tanto que se negó a poner la palabra fin en la página final del último capítulo y la reemplazó por incompleto, quizás como una forma subliminal de decirle a los lectores que algún día aquella historia sería finalizada. Detalle que demuestra la importancia y peso que él tenía en la revista en aquella época, ya que Shueisha no suele conceder ese tipo de privilegios a los autores cuando uno de sus trabajos es discontinuado. La conclusión repentina de la obra cayó muy duro en los fanáticos. Tanto fue así que, según él mismo relata, una vez recibió de parte de uno de sus seguidores una carta escrita con sangre exigiendo explicaciones por lo sucedido. De locos. Luego de este fracaso, el maestro se tomó su segundo periodo de descanso en su carrera hasta ese entonces, el cual fue de casi 10 meses. Fueron días duros, no solo porque sabía que, si su siguiente título no era bien recibido, ese sería muy probablemente su final como mangaka, sino también por los rumores que comenzaban a rondar en la editorial. Después de Rin Nikakero y Fuma no Kojiro hice Otoko Saka, el cual fue cancelado con solo 30 capítulos. Por eso, en el departamento editorial de la Shonen Jump se escuchaba «Kurumada está acabado», y eso realmente me enfureció. Aquello me motivó y les dije «Si la popularidad lo es todo, entonces lo haré que venda». Y fue por eso que comencé a hacer Saint Seiya. Así que es mejor asegurarse de hacerme enojar si quieres que la obra sea un éxito. Con la sangre hirviendo de deseos de volver a la cima,
Kurumada y su editor se impusieron la meta de crear algo innovador y llamativo, con el fin de convertirlo en un éxito a gran escala. Y así fue como se comenzaron a plantear algunas ideas. Al principio, la trama iba a transcurrir en las montañas de Japón e iba a girar en torno a luchadores de karate, quienes combatirían utilizando ataques especiales, los cuales tan buenos resultados le había dado en Rin Nikakero y en Fuma no Koshiro. Sin embargo, él sabía que si los personajes iban a recibir ese tipo de técnicas mortales, entonces iban a necesitar algún tipo de protección. Al inicio pensó en armaduras de samuráis, pero la idea no lo convencía del todo. Fue entonces cuando su editor le sugirió hacerlas de manera de que al desequiparse del guerrero se ensamblaran en forma de caballo. Al maestro le agradó el concepto y, usando las constelaciones y la mitología griega como base, terminó creando los Cloth. Y a partir de allí, los santos, el cosmo y el resto de los elementos comenzaron a surgir. Dichas elecciones no fueron casuales. Detrás ocultaban un motivo por el que él había venido insistiendo desde que arrancó su carrera. いつも考えるのは、男の子だけじゃなくて女の子にもとにかく見てもらいたいと。はいはいはい。読者層もこう広がるわけじゃないですか。そういうことを考えた時に、ギリシャ神話っていうのはこうロマンチックだし、こう男の子にも女の子にも見てもらえるかなっていう、発端はそこにありますね。なるほど。Saint Seiya, su décimo trabajo, finalmente hizo su debut en el número doble de la Shukan Shounen Jump 1-2 de 1986, puesta a la venta el 3 de diciembre de 1985. Este manga, que terminaría completando 28 volúmenes recopilatorios, no tardó en llamar la atención de Bandai y Toei, quienes en tiempo récord comenzaron a planificar una adaptación animada que sirviera de publicidad para una línea de figuras basada en los personajes. De esta manera, la serie comenzó a salir al aire tan solo 10 meses después de que el cómic publicara su primer capítulo en la revista, algo pocas veces visto. En aquel entonces, se llegaron a animar 114 episodios, los cuales se emitirían en más de 80 países y territorios, cosechando millones de fans alrededor del mundo, además de 4 películas. Posteriormente, la animación se concluiría con 31 OVAs y se lanzarían también varios largometrajes más, series spin-offs en diferentes formatos, videojuegos y hasta un par de obras de teatro. Por su parte, la línea de figuras, conocida como Saint Cloth Series, generó una locura inusitada entre los niños de la época, sobre todo cuando salieron al mercado las de los Santos de Oro, logrando vender tan solo en Japón más de 8 millones de unidades. Años más tarde, esta fiebre se vería revalidada cuando las nuevas líneas Saint Cloth Myth y Saint Cloth Myth EX vieron la luz, alcanzando ventas que rondarían las 10 millones de unidades a nivel mundial. La obra original, por su lado, formó parte de ese grupo de títulos exitosísimos publicados entre mediados de los 80 y de los 90 en la Shonen Jump, que le permitieron a la revista pasar de un promedio de 3 millones a más de 6 millones de ejemplares vendidos por número. Aquella década gloriosa fue conocida como la era dorada de la Jump, y Saint Seiya fue uno de los trabajos que contribuyeron a conseguirlo, compartiendo ese privilegio junto a otros de la magnitud de Captain Tsubasa, Hokuto no Ken, City Hunter, Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, Yu Yu Hakusho y Slam Dunk. Tanto fue el éxito de este que hasta el día de hoy posee un acumulado en ventas a nivel global de 55 millones de volúmenes, lo cual lo ubica en el puesto 36 entre los mangas más vendidos de la historia, promediando por tomo, incluyendo todas las editoriales. Toda esta bomba generada por la retroalimentación entre manga, anime y merchandise trajo aparejadas dos cosas. Primero, que la popularidad de Kurumada como autor explotara y que, por lo tanto, la presencia de sus admiradores acérrimos, los cuales ya venía cosechando desde la época de Rin Nikakero, se hicieran notar como nunca antes, formando incluso un fan club dedicado a Saint Seiya. Y segundo, que debido a la gran cantidad de ingresos que le significó aquel inmenso boom comercial, este tuvo el privilegio de terminar el año fiscal de 1988 como el mangaka con más dinero ganado y además logró obtener el tercer y cuarto puesto en 1987 y 1989 respectivamente. Tanta riqueza conseguida confundiría a cualquiera. Sin embargo, el maestro siempre tuvo los pies en la tierra.
Él nunca olvidó sus orígenes humildes, demostrando su generosidad al gastar su dinero en cosas que considera realmente importantes. 今こうやっぱ若いやつとかね、格闘家とかプロレスラーとか、飯食わしたり、酒飲ましたり、小遣いやるのがそれは楽しいんですよ。なるほどなるほど。もしそれやってなければとっくにビルの2層立ってんですけどね、だってリングにかけとかずーっともう30年間やってるわけですから、だって仕事場だってこのボロですよ。もう立てるんならビルよりも人を立てよという。男を立てろ。男を立てろですね。En noviembre de 1990, el manga de Saint Seiya llegó a su final con la saga de Hades, debido a que Kurumada se había quedado sin energías tanto físicas como mentales. Y es que, según declararía posteriormente en más de una ocasión, realizar de manera semanal esas complicadas armaduras durante 5 años sin la oportunidad de tomarse un descanso fue verdaderamente agotador. La popularidad se mantuvo por bastante tiempo, pero sentí que me estaba quedando sin fuerzas en la saga de Hades, así que le pedí a la editorial que me dejara finalizar la serie en los siguientes 10 capítulos. Saint Seiya ha sido un manga muy desafiante para mí. Dibujar cada día a los personajes con sus cloths cada vez más complejos me dejaba completamente sin energías. Me detuve después de la saga de Hades porque no podía más. Ese cansancio físico que experimentaba por pasar horas y horas dibujando, a la larga se terminaría convirtiendo en desgaste y dolor. Molestias que aún lo atormentan hasta el día de hoy. 漫画家としての職業病は終わりですか？それは腰痛でしょう。皆さんみんなそうじゃないですかね。腰痛とあと肩こり。でもこの首から全部ね。で頭まで痛くなってくるんですよ。この筋肉がずっとつながると。En cuanto a su vida privada, entre la salida de Oto Kosaka y el final de Saint Seiya, este contrajo matrimonio y tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Asimismo, en aquel tiempo, se mudó a otro estudio ubicado en Yokohama, en el cual estableció su productora, Kurumada Production, permaneciendo allí hasta 2012, año en que se trasladaría una vez más a un moderno edificio emplazado en la misma ciudad, en donde también abriría su famoso museo privado, en el que hoy día se encuentran en exhibición una gran variedad de ítems como fotos de su infancia y juventud, obras de su etapa amateur y hasta figuras de acción de sus personajes. Pero volviendo a Saint Seiya, esta se trató de su primera historia ampliamente basada en una serie de mitos. Si bien el maestro ya había explorado superficialmente esta temática en Ring Nikakero y en Fuma no Koshiro, aquí tuvo que interiorizarse mucho más, leyendo varios libros sobre el tema. Además, esta fue la primera vez en que desarrolló la idea de una energía interior con la cual el guerrero lograba alcanzar un nivel más allá de lo que la fuerza física le permitía, e innovó presentando el esquema de jerarquías dentro de los ejércitos, en donde, a mayor rango, mayor nivel de poder. Esta obra también puso de moda las corazas protectoras, y si bien cosas similares ya se venían viendo en los tokusatsu con sus trajes especiales y en las series sobre robots con los exoesqueletos, las introducidas por Kurumada se diferenciaban en que estaban basadas en armaduras reales, en que al desprenderse del portador se ensamblaban en una forma de objeto no robótico, y en que portaban un poder de origen místico en vez de tecnológico. Dicho concepto, a partir de Saint Seiya, comenzó a hacerse tremendamente popular, siendo replicado en otros mangas y animes de la época, los cuales no lograron obtener ni de cerca el mismo éxito comercial que su predecesor. Por su parte, en este, los personajes masculinos de aspecto andrógino llegaron al punto máximo de popularidad en un manga neketsu. Estos jóvenes atractivos, que hacían su aparición uno tras otro, tanto entre los protagonistas como entre los enemigos, y cuyo estilo él ya había explorado por primera vez en Ring Nikakero y continuado en Fuma no Koshiro, en Saint Seiya alcanzaron un nivel de refinamiento nunca antes visto en su carrera. Esta gran evolución en su trazo, influenciada fuertemente por los diseños del anime realizados por Shingo Araki, amplió la base de seguidoras que el maestro ya tenía, contribuyendo al crecimiento de la notoriedad de la serie. No obstante, en plena era dorada de la revista, la competencia se estaba haciendo cada vez más encarnizada y destacarse se estaba volviendo más complicado.
Apenas un par de meses después de haber finalizado Saint Seiya, Kurumada volvió a tomar la pluma dibujando Aoi Tori no Shinwa, una historia sobre jóvenes beisbolistas con capacidades fuera de lo común, con la que, muy probablemente, pretendía hacer un homenaje a su manga de béisbol favorito, Astro Kyudan, de Norihiro Nakajima. Este, su 11º trabajo, solo pudo lanzar 2 capítulos antes de ser cancelado. Uno en la Shukan Shounen Jump Spring Special de 1991 y el otro en la Shukan Shounen Jump Winter Special de 1992, siendo ambos recopilados más tarde en un único volumen. En agosto de 1992, regresó a la publicación semanal en la Shounen Jump con una nueva obra, Silent Night Show, la cual contaba con la peculiaridad de presentar llamativas similitudes con Saint Seiya. Sin embargo, la misma trajo como novedad un elaborado sistema de poderes, los cuales se medían mediante la suma de una variada gama de estadísticas, como velocidad, defensa y ataque, entre otras, muy al estilo RPG. Con este trabajo, el maestro intentó repetir el éxito que había cosechado con el anterior, pero no logró convencer a los lectores y fue discontinuado rápidamente en el mes de noviembre, alcanzando a compilar tan solo 2 tomos. De esta manera, después de casi 2 décadas en aquel lugar que lo había visto nacer como profesional, ponía un amargo punto final a la etapa más exitosa de su vida, pero lo hacía con una marca bastante difícil de superar: 664 capítulos publicados, los cuales lo ubican actualmente en el puesto 10 entre los mangakas con más apariciones en la revista, entre más de 1000 que pasaron por allí. Pero no se despediría de Shueisha todavía. Al año siguiente se cambió a la Super Jump para producir su primer título de demografía seinen, o sea, para un público masculino de mayor edad para el que venía apuntando. Allí publicó Akaneiro no Kase, una historia sobre samuráis de bajo rango ubicada en el Japón de mediados del siglo XIX, la cual él reconoce que siempre tuvo ganas de dibujar, pero que no había podido hacerlo debido a que lo que se iba a mostrar no era apropiado para una revista shonen. La obra vio la luz en formato one-shot entre 1993 y 1994, consiguiendo completar un volumen que saldría a la venta en 1995. Luego de esto, finalmente se marchó de allí y comenzó a desenvolverse como autor independiente. La primera propuesta que recibió como tal fue de parte de la editorial Shinseisha, la cual se había contactado con él desde el año anterior para convencerlo de que realizara un manga basado en la famosa serie de videojuegos Samurai Spirits de la empresa SNK, que por esas fechas estaba lanzando en Japón el segundo juego de la franquicia intitulado Shin Samurai Spirits Haomaru Jigoku-hen. Este iba a tratarse del primer trabajo por encargo de su carrera, usando personajes y conceptos que no eran de su autoría. Entre las ediciones de octubre y diciembre de 1994, varios pósteres y portadas dibujados por él aparecieron en la revista Comic Gamest de la mencionada casa editora. Sin embargo, a mitad de camino, el maestro decidió abandonarlo para enfocarse en el nuevo título que acababa de sacar a la luz en otra compañía, lo cual eventualmente resultaría en su cancelación. Aquella obra en la que Kurumada había decidido concentrarse, y por ende alejarse del proyecto de Samurai Spirits, era BTX. Y es que él había llegado a un acuerdo con Kadokawa Shoten para ser parte fundacional de una nueva revista mensual que iba a ver la luz en aquel año, la Shounen Ace. La misma hizo su debut a lo grande, no solo por su contratación, sino también por la de otros mangakas de la talla de Takashi Shimada y Yoshinori Nakai, dupla creadora de Kinnikuman, y de Yoshiyuki Tomino, la mente detrás de Mobile Suit Gundam. Pero a pesar de la dura competencia, la figura indiscutida terminaría siendo el maestro, quien logró adueñarse de una buena parte de las portadas durante ese periodo. BTX, su 14º trabajo, fue lanzado a partir del número 1 de la Shounen Ace, salida a la venta en el mes de octubre, y fue publicado regularmente hasta diciembre de 1999, alcanzando a recopilar 16 tomos.
La historia fue bien recibida y es, hasta hoy día, una de sus más exitosas, llegando a ser adaptada al anime entre 1996 y 1997 con un total de 25 episodios y 14 ovas, los cuales ganaron fama internacional al ver la luz en Francia, Italia, Estados Unidos y varios países de América Latina, entre otros territorios. Este se trató del primer y único manga sobre robots de su carrera. Y según comentó, eligió esta temática porque era algo sobre lo que no había escrito nunca. Además confesó que no quiso copiarse de las obras de mechas comunes y corrientes, en donde el humano iba resguardado dentro de la máquina, ya que eso le parecía injusto. Fue por esa razón que decidió poner al piloto montando al robot, para que de esa manera ambos estuvieran expuestos al peligro, cosa que le permitiría hacer foco en la relación de confianza y amistad entre ambos. Para su creación, se preparó como pocas veces, investigando sobre distintas ramas de la ciencia, como matemática avanzada, física y química, y hasta sobre filosofía. La inclusión de todos estos elementos, sumados al excelente manejo de la trama y de los trasfondos de los personajes, tanto de los principales como de los antagonistas, dio como resultado lo que para muchos fue su mejor trabajo jamás realizado. Opinión que parece compartir, al menos en parte, él también. Su capítulo final fue el que más me gustó entre todas mis obras. Puede parecer un final demasiado tranquilo para un manga de Kurumada, pero estoy satisfecho de haber dibujado una escena tranquila y pacífica, con la llegada de los hermanos luego de una larga batalla. En 1996, en paralelo a la salida de este manga, Kurumada cerró trato con la editorial Enix para publicar su 15º título en la revista mensual Shounen Gangan. Se trataba de Evil Crusher Maya, una historia corta sobre un cazador de monstruos con un pasado misterioso. Del mismo se lanzaron 2 capítulos que fueron recopilados posteriormente en un solo tomo. Además, en aquel año, haría algo fuera de lo común para un autor de su talla. En el mes de octubre abrió el Seiya Club, una tienda especializada en mangas ubicada en Yokohama, la cual contaba con la particularidad de ser atendida por él en persona en ocasiones. Allí no solo se vendían artículos de Saint Seiya, como los volúmenes de la obra original, celdas de animación y juguetes, sino también productos de sus otros trabajos, tales como Ring Nikakero, Fuma no Kojiro y BTX. Pero lo más llamativo de esta aventura fue que, en aquel lugar, el maestro solía recibir a los fans que arribaban de todas partes de Japón para charlar, sacarse fotos y conseguir un autógrafo. Una oportunidad única que actualmente ya no es posible aprovechar, ya que dicho local cerró sus puertas en 2002. A partir de allí, su carrera tomaría un rumbo diferente, enfocándose más en un deseo personal que intentar cosechar otro éxito con un nuevo título. En enero del 2000, Kurumada regresó a Shueisha para producir en la Super Jump la secuela de uno de sus clásicos, Ring Nikakero. Esta obra, intitulada Ring Nikakero Ni, nos contaba la vida de una nueva generación de boxeadores, varios de ellos descendientes de los protagonistas originales, la cual él ya tenía intenciones de realizar desde la finalización de la primera parte. Esta vio la luz de manera quincenal hasta noviembre de 2008, alcanzando a completar 26 tomos. Durante su publicación, el maestro volvería a dibujar un manga de Saint Seiya más de una década después. Se trató de una historia compuesta por unas pocas páginas a todo color, lanzada a modo de introducción para la película Tenkaigen Overture, la cual tenía la intención de ser la primera de una serie de varias que contarían la tan ansiada Saga del Cielo. La misma fue publicada en enero de 2004 en la recién mencionada revista, pocos días antes del estreno del largometraje. Ese año fue especial para él, no solo por cumplir su 30º aniversario como mangaka y por la producción de un film de Saint Seiya luego de 15 años, sino también por el lanzamiento de la adaptación animada de Ring Nikakero, algo que Kurumada venía deseando desde la época en que era publicado en la revista y que nunca entendió por qué ninguna empresa se había atrevido a financiar. La misma se terminaría en 2011, sumando un total de 36 episodios, y el primero de ellos tuvo la particularidad de contar con su cameo, gracias a lo cual hizo su debut como actor de voz.
El fracaso del Tenkaigen Overture y la cancelación del resto de películas lo llevó a tomar las riendas de su franquicia más exitosa, lanzando en la Shukan Shounen Champion, a partir de abril de 2006, un manga secuela intitulado Saint Seiya Next Dimension Meiyo Shinwa, en donde contaba todo lo sucedido después del final de la batalla contra Hades. Este, su 17º trabajo, significó su debut en la editorial Akita Shoten, y desde entonces ha visto la luz de manera bastante irregular, completando apenas 16 volúmenes a lo largo de 18 años. En 2004 y 2009 sacó a la venta un par de libros intitulados Jinseo Katarasu y Jinseo Katarasu ni Dojo Raiden, los cuales reunían un conjunto de preguntas enviadas por los lectores de la revista Champion Red en ese tiempo y que habían sido respondidas por él. Las mismas estaban relacionadas a temas de la vida cotidiana, sobre todo a problemas amorosos y laborales. Ambos tomos también incluyeron letras de canciones y ensayos sobre personalidades históricas de Japón, todos de su autoría. Porque sí, además de mangaka, el maestro es compositor y ensayista. Aquellos temas musicales fueron compilados en 2 álbumes intitulados Kurumada The Complete Works y Kurumada The Complete Works 2, lanzados en 2005 y 2013 respectivamente. Las piezas más destacadas que podemos encontrar en estos discos son el opening de Loba 13 de Fuma no Kojiro, el opening de Ring Nikakero, el opening de la saga de Hades, capítulos Infierno y Elíseos, el ending del capítulo Infierno, y el ending del capítulo Elíseos. En 2010, realizó su segundo trabajo como ilustrador por encargo, cuando colaboró con Hollywood al dibujar los afiches promocionales para el film Clash of the Titans, hito que se logró por pedido expreso del director Louis Leterrier, quien dirigió aquel largometraje intentando homenajear a Saint Seiya debido a que es un gran fanático de la obra. 2014 marcó su 40º aniversario de carrera y para festejarlo se lanzaron varios proyectos. Por un lado, la 6ª película de Saint Seiya, intitulada Saint Seiya Legend of Sanctuary, la cual contaba con la particularidad de ser realizada con animación CGI. Y por el otro, y quizás lo más importante a nivel personal para él, la publicación de nuevos capítulos de Oto Kosaka, que fueron liberados de manera digital, primero en la Shukan Pre-News y más tarde en la Shonen Jump Plus, ambas de la editorial Shueisha. Luego de casi 3 décadas de haber sido discontinuado en la Shonen Jump, aquel manga que había soñado dibujar desde que se había convertido en profesional volvía a ver la luz. El mismo fue terminado a finales de 2023, recopilando 11 volúmenes. Aquella ocasión fue aprovechada por Kurumada para revivir otro de sus títulos olvidados. En este caso se trató de Raimei no Saji, del cual lanzó un nuevo capítulo también de forma digital en el website Champion Cross de Akita Shoten el 21 de octubre para conmemorar la apertura del portal. En julio de 2015, como parte final de su celebración, inició en la Shukan Shounen Champion la publicación de su 18ª obra, Ai no Jidai Ichigo Ichie, una historia parcialmente basada en su vida, desde que estaba en la preparatoria hasta que hizo su debut. La misma vio la luz hasta septiembre de aquel año y fue recopilada en un tomo algunos meses después.
En agosto de 2017, una secuela intitulada Ai no Jidai Begin fue lanzada directamente en un volumen en donde se incluyeron aquellos trabajos que había creado durante su etapa de asistente y que al comienzo del documental les estuvimos detallando. Siguiendo con esta tendencia de completar de manera satisfactoria los títulos que no pudo terminar como hubiera querido en el pasado, entre 2017 y 2019 lanzó en la Champion Red una serie de historias cortas intituladas Saint Seiya Episode 0, Saint Seiya Origin y Saint Seiya Destiny, con los cuales pretendía cerrar algunos huecos argumentales que habían quedado en la obra original. Estas serían compiladas más tarde en la Final Edition, una reedición que cuenta con cambios de diálogos y redibujado de varias viñetas, un proyecto en el que el maestro sigue ocupado hasta el día de hoy. Por esa época, volvió a trabajar en Fuma no Kojiro, aquel manga que tuvo que cerrar en la década de los 80s por el mal momento personal que pasó con el fallecimiento de su padre. Primero fueron 3 capítulos a modo de prólogo, lanzados entre los meses de agosto y octubre de 2019. Y posteriormente regresó con un one-shot intitulado Fuma no Kojiro Asuka Mumyōchō Gaiden, el cual ha estado siendo publicado de manera irregular desde 2022. Todos ellos lanzados también en la Champion Red. Finalmente, en diciembre de 2021, sacó a la luz por primera vez una historia de romance, algo que anhelaba realizar desde hacía tiempo. Su nombre era Seiya Nikane wa Naru y vio la luz en formato autoconclusivo como un especial de Navidad en las páginas de la misma revista. Hasta el momento, se trata del título más reciente creado por él. Tantos años de carrera, tantos éxitos, tanta trascendencia, todo eso tiene un secreto. La fórmula del éxito del maestro Kurumada no fue algo que se construyó de un día para el otro, sino que se fue forjando a lo largo del tiempo. Sin embargo, sí es posible marcar un acontecimiento que significó un paso gigantesco en este proceso: la introducción de las técnicas mortales en Ring Nikakero, las cuales caracterizarían sus obras a partir de allí. Y las encuestas de popularidad de la revista fueron cruciales en esto. Justo antes de que la serie fuese cancelada, debido al poco interés que generaba en los lectores los problemas cotidianos de los personajes y el enfoque realista del boxeo, el autor comenzó a centrarse más en las peleas y optar por un estilo de ciencia ficción. Gracias a ello, el manga rápidamente se catapultó a la cima de los rankings. Esto de las técnicas con efectos especiales y fuerza sobrehumana, cuyos impactos hacían que los oponentes salieran eyectados por el aire desafiando las leyes de la física, no era algo novedoso en el mundo del entretenimiento en aquella época. Algo similar ya se había visto en mangas como Iga no Kagemaru de Mitsuteru Yokoyama, en donde los ninjas mostraban una gran variedad de habilidades de ataque de este tipo, y en Astro Kyudan de Norihiro Nakajima, en el cual las técnicas de bateo y lanzamiento con efectos exagerados eran muy comunes. Y si bien el mismo Kurumada reconoce que ambas obras lo influenciaron fuertemente, sí se podría decir que él fue el primero en llevar este concepto a un nivel de espectacularidad y belleza nunca antes visto, cosa que pudo conseguir a partir de que comenzó a prestarle más atención al guión gráfico. Él había comprendido que para que esos golpes superpoderosos llamaran la atención del lector y tuvieran éxito, debían ser presentados de manera impresionante, por lo que, inspirado en los trabajos de Motomiya, comenzó a mostrarlos en páginas dobles, pero agregándole fondos muy elaborados, nombres geniales en inglés y onomatopeyas gigantescas en alfabeto occidental, sacadas estas últimas de los cómics estadounidenses, logrando de esta manera destacarse marcadamente de otros mangas neketsu de aquel tiempo. Y es que la idea era sencilla: presentar el choque entre dos enemigos al pie de una página, pegado a la viñeta donde ambos comienzan a avanzar, es muy diferente a hacerlo en la siguiente y encima de manera panorámica. Y la misma regla corre a la hora de introducir un personaje nuevo o de velar un misterio. El impacto y sorpresa es mucho mayor cuando se tiene que dar vuelta la hoja para saber qué pasará, con lo cual se garantiza que los lectores no puedan parar de leer. Fue durante la publicación de Ring Nikakero que me di cuenta de que el guión gráfico es la esencia del manga. El guión gráfico es diferente a la historia. No se trata de crear el guión en sí, sino de cómo acomodas las viñetas para presentar la trama.
Fue a partir de Ring Nikakero que comencé a hacer los guiones gráficos pensando en cómo lograr que los lectores no despegaran sus ojos de las páginas. Incluso con una gran idea como el Boomerang Hook no hubiera servido de nada con un guión gráfico mal hecho. Kurumada consiguió que estas escenas amplias, donde los personajes parecían salirse de las páginas cada vez que lanzaban un ataque, se volvieran enormemente populares, pero no solo entre el público común y corriente, sino también entre los autores que recién comenzaban y entre los que aún soñaban con serlo, pero que en el futuro se convertirían en nombres famosos dentro de la industria. Y es que es muy difícil pensar en que la avalancha de grandes viñetas con golpes superpoderosos en los mangas de otros autores que vinieron después no tuvieron una gran influencia del maestro. Un claro ejemplo de esto es Rumiko Takahashi, autora de Ranma y medio e Inuyasha, la mangaka mujer más importante de la historia, quien en una oportunidad explicó cómo las obras de Kurumada influenciaron una parte esencial en sus mangas. Yo amaba Ring Nikakero y Saint Seiya de Masami Kurumada. Con los personajes gritando sus técnicas orgullosamente, le rendí homenaje a él. Como bien sabes, en mi siguiente obra que dibujé, Inuyasha, los personajes principales también gritaban sus técnicas especiales. Pero esto no fue lo único a lo que el maestro comenzó a prestarle particular atención mientras elaboraba los guiones gráficos. Había algo que él consideraba aún más importante, lo cual le permitiría mantener enganchado al lector. Cada semana le daba mucha importancia a incluir escenas impactantes en páginas dobles y puntos álgidos en la trama. Un manga no es bueno si en cada capítulo no se incluye un clímax. El origen de mi fijación con el guión gráfico seguramente sea por el impacto que me generaron las intensas escenas en páginas dobles de Otokoi Piki Gakidaisho. Este se obsesionó con la idea de que cada capítulo tuviera un núcleo o clímax, a partir del cual desarrollar todo lo demás. Cada semana escribía la historia como si de una especie de one-shot se tratara, un método muy diferente al aplicado por el resto de los autores. Mientras que los demás planificaban los puntos cruciales de la trama de principio a fin y la desarrollaban siguiendo esos lineamientos, él se enfocaba en construirla un capítulo a la vez, asegurándose de volcar todas sus ideas en esas 20 páginas, sin preocuparse por guardar alguna para la semana siguiente. Evitar pensar cómo se iba a desarrollar la misma de antemano le permitía sorprender al público, logrando que estos no pudieran prever lo que iba a suceder. Y esta forma de escribir no la ha cambiado hasta estos días. いやそれはね連載なんだけど、毎週読ませる1回が読み切りだと、はいはい、そういう感じで毎週やってた、毎回山場を持ってくると。そうそうだから、何危ない事故どうなるみたいなそういう引きはしなかったね、だからまず中に一山来ちゃうと。そう必ずやられてピンチ、これをどうやって跳ね返すんだと。それでパッと回想シーンとかあって、連載なんだけど続き話なんだけど1話完結みたいにちゃんとやってたと。だから毎回核があるわけよ、その核ってのはその中心ね、こういうことを訴えたいんだって。だから車田漫画ってのはその林掛の当時から核、毎回毎週この19ページの中にどれだけ読者をびっくりさせるものがあるかと、中心にその核を考えるので苦労した。パッとめくった時にボーンと読者を驚かせるそれがね毎回入れたかったんだね。起承転結、いわゆる作品作りでいう、それにあんまりこだわらなかったね。とにかくまず書くから作った、流して作らない、話は流さない。Esto fue tan disruptivo en la época que los creadores de Kinnikuman, Takashi Shimada y Yoshinori Nakai, quienes al inicio recibieron duras críticas sobre su obra por consejo de su editor, comenzaron a imitar el método de trabajo de Kurumada, con lo cual lograron convertirla en un gran éxito también. Al principio, no conocíamos los conceptos básicos para crear un manga. Nuestra obra era caótica. A veces íbamos por el camino de la comedia y a veces por el de la lucha libre. Y aunque contábamos con cierto apoyo de los lectores, recibimos muchas críticas de los demás. Decían que nuestras historias no tenían sentido, que eran mangas improvisados y descuidados. Fue un periodo muy desalentador para nosotros. En ese momento, tuvimos la oportunidad de escuchar a un editor hablar sobre el proceso de creación de las obras de Masami Kurumada. Según él, los mangakas en general planifican la historia hasta el final, y luego siguen esa línea argumental en cada capítulo. Sin embargo, en el caso de Kurumada,
Él decía, si sigues un plan preestablecido, los lectores anticiparán el desarrollo de la historia. Eso no es un manga. En lugar de planificar la historia hasta el final, él llenaba cada capítulo con las ideas más interesantes que se le ocurrían en el momento, y la siguiente semana volvía a repetir el proceso. Esta forma extremadamente espontánea de trabajar llevó a Rin Nikakero a convertirse en un gran éxito. Cuando escuchamos esa historia, nos sentimos muy identificados y ganamos confianza. Desde entonces, comenzamos a dibujar Kinnikuman sin preocupaciones al estilo de Kurumada, dejando la consistencia de la historia en segundo plano e incluyendo ideas que sorprendieran a los lectores en cada capítulo. Pero ese no fue el único manga de otro autor que se salvó gracias a Kurumada. Akutare Giants, una historia sobre béisbol, escrita y dibujada por Yoshihiro Takahashi, logró recuperarse rápidamente de una etapa de baja popularidad gracias a un consejo aportado por el maestro. En ese tiempo, los autores de la Jump no nos relacionábamos mucho entre sí. Recuerdo cuando me encontré con el señor Kurumada en el ascensor de Shueisha y le comenté que no estaba logrando que mi manga fuese popular. Y él me respondió, es sencillo, solo tienes que hacer que los enemigos se vuelvan aliados. Gracias a eso, en Akutare Giants, cuando hice que uno de los rivales se uniera al equipo principal, la popularidad repuntó. Por otro lado, la introducción de los torneos de combate, tanto en equipos como de manera individual, fue otro de los factores que agradaron mucho al público. Y si bien Kurumada no fue pionero en esto, ya que, nuevamente, el maestro de maestros, Mitsuteru Yokoyama, ya lo había mostrado años atrás en Iga no Kagemaru, sí se podría decir que él fue el primero en volverlo mainstream y quien estandarizó los equipos de 5 integrantes. Esquema que sería replicado posteriormente en trabajos del mismo género de otros autores, y que todavía sigue siendo casi una marca registrada hasta el día de hoy. Otras de las ideas que él presentó antes que nadie en un manga, hasta donde sabemos, fueron las de la fortaleza con varios niveles, cada uno de los cuales está defendido por un enemigo distinto, a quienes hay que derrotar indefectiblemente para poder llegar al jefe final, y la de las jerarquías dentro de los ejércitos, pero no de la manera en que se conocía hasta ese entonces, con simples líderes y subalternos, sino con distintos rangos, cada uno con un nivel de poder predeterminado. Conceptos ambos que fueron tan bien recibidos por los lectores que terminarían inspirando a otros artistas, convirtiéndose en las bases de varios shonens que vendrían después. Por otra parte, en la búsqueda de forjar un estilo propio, prestó particular atención a que los personajes tuvieran una personalidad y diseño marcadamente diferentes entre sí. Según sus palabras, él quería crear un grupo de protagonistas en el que cada miembro destacara claramente del otro, con lo cual cada uno tendría a sus propios admiradores. Yo quería que ellos fuesen protagonistas también, no solo Seiya. Debido a que yo soy de la época del Group Sounds, cuando un grupo de 5 hombres se juntan, te pones a pensar en las variaciones. Una persona como Yuli, otra como Shoken, diferentes tipos de chicos batallando. Pensé que serían bien recibidos. La popularidad del grupo de protagonistas se vio impulsada fuertemente gracias a la evidente evolución en sus trazos. Si bien su meta era realizar un manga con la intensidad de Otoko Ippiki Gaki Daisho, al mismo tiempo era consciente de que si imitaba aquel estilo tosco, las chicas no se acercarían nunca a leerlo. Entonces se dio cuenta de que si dibujaba una historia de combates con personajes apasionados, pero la hacía con un trazo más estilizado e incluía elementos que le aportaran elegancia, de una manera similar a lo que venía haciendo Norihiro Nakajima, entonces también conseguiría captar al público femenino y así ampliaría el número de lectores. それまで少年漫画ってのは、なんか迫力はあって、少年男の子たちは読んでくれるんだけど、女の子はなんか汚くてなんか読みたくないわっていう声が結構あったんですよ、自分がね子供の頃は。じゃあその少年だけじゃなくて少女まで引き込んだら、これはすごい漫画になるんじゃないかと。書くときに自分がどういう方向性でいこうかと、考えたときにやっぱ熱血漫画が好きでしたからね、昔から子供の時も。でも自分自身もそういう熱血漫画、完全懲悪みたいな、小さいものがでかい相手を、倒すと、で頑張って勝利を勝ち取るみたいな、そういう漫画を自分自身でも書きたいなと思ったんですよ。それでやった時にでもド迫力でそれを
絵として出したいけども、でも女性にも読んでいただけるようなそういうなんてエレガントさが欲しいなと思ったんですよ、絵に。それでこういう絵にしてったってのはありますね。El recibimiento de estos personajes atractivos superó cualquier expectativa que Kurumada pudiera tener. No solo porque a partir de sus obras los mismos comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia en otros shonens, tanto en manga como en anime, sino además por atraer una gran ola de fans mujeres, las cuales no tardaron en hacerse notar, ya sea por medio de cartas, fanarts y cosplays. Entre esas entusiastas lectoras se distinguieron las Clamp, un grupo de jovencitas que comenzó haciendo doujinshis de sus mangas favoritos, entre los que se encontraba Saint Seiya. Fue tanta la notoriedad que obtuvieron gracias a estos, que solo un par de años después se convertirían en mangakas profesionales, publicando una cantidad considerable de títulos, entre los que se destacan éxitos como Cardcaptor Sakura y Magic Knight Rayearth. Pero el impacto que tuvo el trazo ardiente del maestro no se detuvo ahí. Dos grandes, como Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk y Vagabond, y Tite Kubo, creador de Bleach, también reconocieron la influencia que sus dibujos tuvieron en ellos y cómo estos moldearon sus estilos. Realmente me gustaba cómo se representaba el drama en Rin Nikakero. Yo solía copiar las ilustraciones de apertura de los capítulos. Allí había dibujos que hacían que quisiera imitarlos, y esos eran los de Dokaben y Rin Nikakero. Me pregunto por qué. Pienso que era porque quería dibujar una anatomía sólida, con sombreados y cosas así en el estilo artístico del maestro Kurumada. Yo solía imitar los dibujos de Saint Seiya del maestro Masami Kurumada y los de Gegege no Kitaro del maestro Shigeru Mizuki. Pienso que la mezcla de ambos hizo que Bleach sea como es. Estos son casos resonantes, que dejan en claro la admiración y el respeto que el maestro se ganó a lo largo de su carrera entre los grandes autores que quedarán grabados en la historia. Pero ¿cómo te quedarías si te dijéramos que el exponente de esta industria más reconocido a nivel mundial, cuando apenas iniciaba su carrera, era uno de sus mayores admiradores? Sí, el maestro Akira Toriyama, padre de Dr. Slump y Dragon Ball, en 1982 le escribió una carta, la cual rezaba lo siguiente. Hola, señor Kurumada. Muchas gracias por enviarme la foto el otro día. Es aquella que me tomé con usted y sus asistentes. Cuando se la mostré a los chicos de mi barrio, exclamaron: ¡es increíble! ¡Increíble! Esos tipos ni siquiera se habían impresionado cuando les di mi autógrafo. La próxima vez se la mostraré a las chicas y les diré, ¿qué les parece? Me reuní con el señor Kurumada y sus amigos varias veces. Les presumiré diciéndoles, ¿qué opinan de esta fotografía? Así lograré que sientan envidia y de paso, me ganaré su respeto. Hasta aproximadamente un año antes de comenzar con Dr. Slump, yo nunca había leído mangas. Así que cuando me enviaban la Shonen Jump cada semana, le preguntaba al editor qué mangas eran populares y él me respondía, sin dudas, Rin Nikakero por lejos. Y ahora, Fuma no Kojiro también está en la cima. El señor Kurumada es una persona increíble. En cualquier caso, con un contenido masculino verdaderamente apropiado para una revista shonen, el señor Kurumada está noqueando a esos mangas blandos de los últimos tiempos con un poder abrumador, como si atacara con un Galactica Magnum. Me gustaría imitarlo y dibujar de esa manera, pero me resulta muy difícil y no puedo lograr ni una décima parte de esa intensidad. Me gustaría introducir un personaje extremadamente atractivo como Kenzaki, pero eso es todavía más difícil y simplemente no puedo dibujarlo. Señor Kurumada, por favor, continúe dibujando mangas masculinos de ahora en más. Nada de esto es para sorprenderse, ya que, si bien varios puntos de los mencionados no fueron innovaciones exclusivas de su autoría, Kurumada demostró una habilidad casi única para nutrirse de las ideas y elementos más llamativos preexistentes y pulirlos hasta hacerlos alcanzar un nivel de popularidad sin precedentes. Rin Nikakero fue donde lo consiguió por primera vez, y el resultado fue tan impactante que hasta el día de hoy es considerada la obra que estableció las bases de los shonens de pelea modernos. Reconocido incluso por la misma Shueisha, quien, en 2013, cuando lanzó dicho título en formato digital, lo describió como la Biblia de los mangas de peleas Neketsu.
Sus tramas, ricamente condimentadas con mitologías variadas, ciencias de todo tipo, historia, filosofía y poesía, han dejado una marca profunda en los lectores, quienes en muchas ocasiones recibieron una gran influencia a la hora de elegir una carrera o una profesión. Pero su impacto no se quedó ahí. Sus mangas también tuvieron una importante función social, regalándoles sueños y esperanzas a quienes más lo necesitaban. Durante los momentos más difíciles de sus vidas, algunas personas encontraron en los personajes una contención y refugio que les permitieron salir adelante. それほどもないですけどね、リンクにかけろとかセイントセイヤやってる時は、やっぱ熱狂的な不安って抜いでしょ、それがねやっぱこう学校でいじめられてるとか、で病気しちゃって手術前だとか、そういう人がね手紙くれるんですよ。でとにかく自殺までね考えたなんていう子もいるわけですよ。でそれがやっぱこう手首とかなんか切ろうとしてで血が飛んだんだけど、たまたまそのリングにかけろだとか、セイントセイヤだとか、そういう自分の大好きだった本をね、こうそのページにこう血が飛んで、思いとどまれってこうその漫画の中の人物が言ってくれるような気がして思いとどまったとかね、そういうお便りが多いですよね。Y es que estos tienen una capacidad única de transmitir emociones y afectar positivamente la vida de los lectores, lo cual el maestro considera como una de las razones principales por las que sus obras fueron tan exitosas a nivel mundial. Ya sean boxeadores, ninjas, santos a la orden de una diosa griega o guerreros montados en robots, la tristeza, la alegría, la ira, la esperanza y la compasión son sentimientos que nunca faltan. Las reglas del universo, los conceptos y diseños se van modificando en cada uno de sus mangas, pero las emociones que se quieren transmitir a las personas permanecen inalterables. Esa es la verdadera esencia del manga de Kurumada. Y la raíz de todo esto, y en donde este se inspiró, son un par de géneros musicales tradicionales japoneses que se caracterizan por relatar historias con un alto contenido dramático y emotivo. 泣いたりドキドキしたりワクワクしたりで弱い者が強い者を倒す、根本的な娯楽の面白さ、それはやっぱ全国っていうか全世界共通なんでしょうね。コスチュームは確かに西洋的におしゃれにしてるんだけど、作品の根本にある根底に流れてるものは演歌なんですよね。なるほど。鳴屋節なんですよ。鳴屋節とか演歌なんですよ。Pero no solo su capacidad para innovar y adaptarse son sus mayores virtudes, sino también su habilidad para generar ideas interesantes para sus personajes. La inspiración puede venir de una novela histórica, un relato mitológico, una película, una canción o incluso de un estudio de campo, como los que solía hacer cuando viajaba a diferentes partes de Japón para recolectar información. Pero ojo, ya sea para un personaje, una escena o una técnica especial, esas ideas no servirán de nada si las aplica tal cual. Según Kurumada explica, primero deberán pasar por un proceso de adaptación, transformándolas y mezclándolas con otras para llegar a un resultado óptimo. Y él ha demostrado ser un genio en esto, sobre todo en Saint Seiya, donde no solo logró concebir un vasto universo, tomando la mitología griega como base, pero expandiéndola con mitos, religiones y leyendas de distintas partes del mundo, sino que además consiguió crear nuevos conceptos como los cloth, scales y surplices, con los cuales evidenció una gran imaginación para idear diseños altamente complejos. Sin embargo, todas esas cualidades que lo llevaron a construir, a lo largo de los años, la fórmula que lo puso en la cima, quizás no habrían servido de nada si su hambre de gloria se hubiera disipado rápidamente. Ese ímpetu de siempre querer brillar en la revista y derrotar a la competencia, y el orgullo herido por los rumores que corrían en la editorial de que su carrera estaba acabada cada vez que una de sus obras era cancelada, le permitieron soportar el desgaste físico y mental de una publicación semanal y fueron el combustible emocional que hizo que se levantara aún más fuerte en cada ocasión en que era noqueado. Quizás los protagonistas de sus historias, quienes logran ponerse de pie y siguen avanzando a pesar de los obstáculos a los que se enfrentan, después de todo, no sean más que un reflejo inconsciente de su lucha constante para no caer derrotado en ese cruel mundo llamado manga.
La fama y el reconocimiento no han sido lo único que el maestro ha cosechado luego de tantas décadas dibujando sin parar. Desgraciadamente, el desgaste físico le terminaría pasando factura a un nivel que actualmente pone en riesgo su capacidad para continuar realizando su labor. Y es que, si a inicios de este siglo ya manifestaba dolores en la espalda, hombros y cuello, ya para 2013 los problemas se habían agravado, pero esta vez en una parte esencial en el cuerpo de cualquier mangaka. Debido a que la presión de la pluma era muy fuerte, la primera articulación de mi dedo índice de mi mano derecha se fue sobrecargando a lo largo de los años. A causa de eso, el cartílago se fue desgastando y desapareció completamente. Con mi condición actual, los huesos chocan entre sí. El dedo parece estar curvándose más y más. Estoy en un tratamiento para retrasar el progreso, pero si el dolor se vuelve insoportable, deberé abandonar la profesión. La cirugía para corregir el problema sería una opción, pero cuando se le consulta por ello, este explica que existe una razón muy importante por la cual no quiere hacerlo. Bueno, me lo han recomendado, pero si me someto a cirugía, ya no podré poner ese toque delicado. Las líneas que dibuja un mangaka no son líneas mecánicas. Yo pongo mi espíritu en cada línea que dibujo. Cuando deje de tener esa sensibilidad, será el fin. Así que, mientras siga dibujando, tendré que aguantar este dolor. Su tenacidad se ve reflejada en sus palabras. Con estoicismo, se revela al injusto destino y se planta ante la adversidad. Mientras pueda soportar el dolor, Kurumada seguirá esforzándose para dibujar, porque después de todo, producir mangas no es solo un medio de sustento para él. Su importancia va mucho más allá. Para decirlo de manera exagerada, poder dibujar mangas es la prueba de que estoy vivo. Cuando publicaba de manera semanal, debido a que era un trabajo duro, yo deseaba tomarme 1 o 2 años de vacaciones, pero 3 semanas después de haber terminado la serie, me aburría. No me gusta pasarme la vida holgazaneando sin hacer nada. Por lo tanto, pienso que aquellos que dedican su vida al trabajo duro pueden sentirse verdaderamente vivos. Su deseo por trabajar es admirable. Incluso a los 70 años de edad y con su condición física, en la última década, aunque de manera irregular, no ha dejado de dibujar en lo absoluto. Si bien es bastante común pensar que desde que anunció el problema en su dedo ha estado progresando de manera extremadamente lenta debido al ritmo errático de publicación de Saint Seiya Next Dimension, lo cierto es que ha estado ocupándose de varias obras en paralelo, las cuales ya hemos listado con anterioridad. Como resultado, en total, en este periodo ha lanzado la poco despreciable suma de 143 capítulos que, promediándolos, dan como resultado más de uno al mes, algo que está dentro de los estándares de regularidad esperados para un autor veterano. Esto es algo que demuestra el compromiso que sigue teniendo con sus seguidores, quienes a su vez han demostrado una gran fidelidad a lo largo de su carrera. Fidelidad que al maestro le resulta fundamental para mantenerse motivado. やっぱこれ読者があってこその車田漫画なんですよ。読者が読みたいと、そう思ってくれるからこその車田漫画であって、もうそのニーズがなくなればもうペンを置くしかないでしょうね。No obstante, lo que nos quita el sueño a nosotros, los fans, es hasta cuándo su físico le permitirá continuar maravillándonos con sus historias. Su respuesta a este interrogante nos llena de esperanza. Al menos, en el corto plazo, él no demuestra intenciones de abandonar la profesión. いや、アイデアはまだあるんで、全部ね、書き尽くしてから漫画家辞めたいなと思うんだけど、寿命がそれまで持つかどうか。まあでも、先輩でもね、結構もう70過ぎてもやってらっしゃる方がいるんで、Desde los días en que batallaba para cumplir con los plazos de entrega semanales hasta el presente, donde sigue trabajando a pesar del agotamiento físico y mental, el tiempo ha sido su más feroz enemigo. Sin embargo, así como los personajes apasionados que dibuja, el maestro Kurumada parece no querer rendirse hasta lograr cumplir con su misión. Y esa misión no es otra que completar las obras que con tanto esfuerzo y dedicación creó. Pero aún en el caso de que no pudiera conseguirlo, eso no importaría, porque su legado ya se encuentra en el firmamento del manga, resplandeciendo inmune al implacable avance de las agujas del reloj. Y eso es algo que ya nada ni nadie podrá cambiar.
Cuando era un niño de 2 o 3 años de edad, mis padres me llevaron a pasear a un festival en el barrio. Entre tantos bulliciosos puestos nocturnos, había una llamativa tienda que vendía libros de ilustraciones, y parece ser que me puse a llorar, insistiendo en que me compren un viejo ejemplar que allí estaba apilado. Sin embargo, a pesar de que el humilde libro costaba solo 10 yenes, mi familia no tenía dinero para adquirirlo. Me pregunto qué habrán sentido mis padres al oír mi llanto en sus espaldas. Yo no recuerdo ese momento, ni mucho menos de qué era ese libro que no me pudieron comprar en aquel puesto nocturno. Sin embargo, ahora, años después, curiosamente puedo subsistir dibujando mis propios libros de ilustraciones, o mejor dicho, mangas. Durante estos años escribiendo, pasaron muchas cosas. Lágrimas, alegría y bronca, encuentros y despedidas. Todos estos sentimientos están encubiertos en cada viñeta. Muchas gracias a todos ustedes que me han apoyado hasta ahora. La portada de aquel libro de ilustraciones por el cual lloré cuando era niño no tenía el dibujo de un dragón ascendiendo a lo alto del cielo entre relámpagos. Whoa, 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 whoa.